Increíble. La sorprendente pregunta de una niña que transformó el almuerzo de su papá CEO. El bullicio de la Ciudad de México se sentía distante mientras Alejandro, un destacado CEO, se sentaba a la mesa de su hogar. La cocina, decorada con colores vibrantes y aromas tradicionales, era un refugio fugaz en medio de su frenético calendario. Valeria, su hija de 10 años, tenía los ojos brillantes, rebosantes de la energía de su niñez, esperando con ansias la oportunidad de conectarse con su padre. Sin embargo, un silencio denso se había apoderado del ambiente. A pesar de la risa y el sabor de los tacos de carnitas, Alejandro sentía que había una grieta profunda entre ellos, un abismo que las cenas semanales no lograban cerrar. Mientras masticaba un taco, Valeria lo miró con una mezcla de admiración y tristeza, y el peso de su pregunta reverberó en sus oídos. «Papá, ¿estás realmente feliz haciendo lo que haces?». Las palabras flotaron en el aire, como unas gotas de agua en una superficie en calma que comienza a agitarse. En ese instante, Alejandro se sintió congelado, atrapado en una instantánea de su vida. La pregunta se arrojó sobre él, pesando más que las responsabilidades que llevaba como directivo de una multinacional. En su mente, las cifras, los gráficos y las expectativas flotaban, pero en su corazón, un eco de insatisfacción resonaba con fuerza. La infancia de Alejandro venía a su mente, inundando su conciencia de recuerdos vibrantes, las risas en la mesa familiar, el aroma del café recién hecho por su madre, la calidez de los abrazos que siempre habían estado ahí, presentes en cada comida. Un campo lleno de posibilidades, un mundo donde el amor se sembraba en cada rincón. Ahora se encontraba inmerso en un laberinto de éxitos, donde las metas parecían ser solo sombras en comparación con la luz que la familia había traído a su vida. La mirada esperanzada de Valeria contrastaba con su realidad sombría, y la desesperación se apoderó de él. ¿Qué ha hecho con su vida? Sentía que cada momento de arduo trabajo lo alejaba más de lo que realmente importaba. La presión constante de cumplir con estándares inalcanzables lo había reducido a una máquina, a un hombre disfrazado de éxito, pero cuyo interior se sentía vacío. Valeria esperaba una respuesta, su mente infantil sin saber que estaba a punto de confrontar una parte oscura de su padre. ¿Sería posible que, tras años de arduo trabajo, no hubiera encontrado lo que realmente deseaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El teléfono sonó abruptamente, interrumpiendo el hilo de sus pensamientos. Era una llamada de negocios, una carga pesada que casi se sentía como una condena. La voz al otro lado del aparato era un recuerdo punzante de sus responsabilidades, correos, reuniones, proyecciones. Alejandro miró a Valeria y vio cómo su esperanza comenzaba a desvanecerse. La pregunta de su hija permanecía en el aire, como un presagio de lo que podría ser una nueva dirección o la perpetuación de una cadena de decisiones vacías. El asombro que había sentido al ser preguntado se transformó en angustia. ¿Escogería el camino del éxito material? ¿O finalmente dejaría que el amor familiar ocupase el lugar que le correspondía en su vida? La incertidumbre del momento se cernía entre ellos, dejando a Valeria esperando una respuesta en un silencio abrumador. El sonido del teléfono se desvaneció lentamente en el aire, y Alejandro, aún paralizado por la pregunta de Valeria, sintió que el tiempo se había detenido. Apagó la pantalla del dispositivo y colocó el teléfono sobre la mesa, como si eso pudiera apartar el peso de sus responsabilidades. Las miradas entre padre e hija comenzaron a compartir un lenguaje que iba más allá de las palabras. Alejandro podía ver la expectativa en los ojos de Valeria, su corazón se contrajo al entender que, en su deseo de actuar como un padre exitoso, había descuidado la conexión que deberían tener. Finalmente, se atrevió a hablar. ¿Sabes qué? No estoy seguro de que esté feliz todo el tiempo, confesó, con la voz entrecortada. Valeria lo miró con curiosidad y una pizca de compasión. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver por primera vez su lucha interna. La súbita revelación de su vulnerabilidad, tan distinta del hombre que todos esperaban que fuera, se sentía liberadora y aterradora a la vez, y en los días siguientes, la pregunta de Valeria resonaría constantemente en su mente. Cada mañana, al abordar su camino hacia la oficina,
Alejandro se encontraba atrapado en una batalla interna. ¿Realmente disfrutaba su trabajo? El mismo entusiasmo que una vez lo impulsó había comenzado a desvanecerse, reemplazado por la rutina y la presión constante de ser el mejor. Cuestionar sus prioridades se sentía extraño, casi como si hubiera estado traicionando un código personal que lo había acompañado toda la vida. Con cada reunión y cada gráfico que analizó, comenzó a notar pequeños detalles que lo desconcertaban. Las sonrisas en el rostro de sus colegas se sentían más superficiales que antes, y el éxito que una vez celebró comenzó a perder su brillo. Se preguntaba si esas caras sonrientes estaban ocultando la misma insatisfacción que él sentía. La cultura corporativa a la que había estado sumergido lo empujó en una dirección que lo alejaba de lo que realmente apreciaba. Cada vez que se sentaba a cenar con Valeria, una parte de su ser ansiaba entregar más tiempo, más risas, más conversaciones profundas. Se propuso cambiar esto. Un día, en un arrebato de valentía, decidió llevar a Valeria a su oficina un viernes después del trabajo, un espacio que había representado todo lo que había querido lograr, pero que ahora se sentía vacante. Le mostró con orgullo la zona de trabajo, explicándole cada uno de los procesos que allí sucedían. Sin embargo, mientras lo hacía, una pequeña voz interior gritaba que había más allá de esas paredes. Aquella noche, mientras Valeria exploraba su entorno, él se sentó en su escritorio, atrapado en un ciclo de reflexión. Las luces del edificio eran un recordatorio de que, aunque había alcanzado cosas tangibles, su propio bienestar emocional había sido relegado a un segundo plano. Empezó a bosquejar ideas en una libreta, concretamente sobre un plan de acción para encontrar un equilibrio entre su vida profesional y personal. Así, sus pensamientos tomaron forma: reuniones breves, días libres para pasar con Valeria, horas designadas para reflexionar y redescubrir su pasión. No obstante, una sombra se cernía sobre él. ¿Estaría dispuesto a desafiar la cultura exigente de su trabajo? ¿Qué pasaría con su estatus y la imagen que había construido en torno a su éxito? Las dudas lo invadían, pero al mismo tiempo, el deseo de ser un padre presente encendía una chispa de determinación. Era el momento de tomar decisiones que realmente reflejaran el tipo de vida que quería vivir. Al día siguiente, mientras evaluaba su agenda, un nuevo email llegó a su bandeja de entrada con una invitación para una junta importante que podría determinar el futuro de la empresa. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. Estaba preparado para enfrentarse a esos líderes que esperaban lo mejor de él, mientras, por dentro, todo se tambaleaba. Podría poner en práctica el camino hacia su crecimiento personal, o se dejaría consumir por el peso de las expectativas. El momento había llegado para su primera confrontación real. Decidido a actuar, se levantó, respiró hondo y se preparó para desenmarañar no solo su futuro profesional, sino también su papel como padre. La balanza entre sus dos mundos estaba a punto de moverse de manera irreversible. En la junta, las voces resonaban y los gráficos en la pantalla parpadeaban con datos fríos. Alejandro intentó concentrarse, pero su mente vagaba entre las expectativas de sus superiores y su deseo urgente de romper ese ciclo. Mientras uno de sus colegas presentaba las cifras de crecimiento, Alejandro cuestionaba si el éxito profesional seguía siendo su verdadero objetivo. Cuando llegó su turno, se aclaró la garganta, sintiendo el peso del momento. Las miradas se centraron en él, como si un estruendo de ansias silenciosas habitara la sala. Sin embargo, en lugar de recitar las estadísticas brillantes que se esperaban de él, dejó que sus dudas se transformaran en palabras. Quiero hablar sobre cómo podemos mejorar nuestro ambiente de trabajo, fomentar un espacio donde la creatividad y el bienestar sean prioridad. Los murmullos se intensificaron al escuchar sus planteamientos. La reacción inmediata fue de sorpresa. Sus colegas intercambiaron miradas confundidas, y el líder de la reunión aparentaba estar masticando un dilema sobre su audacia. Pero lo que sentía en su interior era un desahogo, como si ese pequeño acto de rebeldía lo acercara un poco más a la verdad que había estado eludiendo. La reunión terminó con una serie de comentarios discretos sobre su propuesta. Mientras se retiraba, la sensación de liberación contrastaba con las miradas del resto. Era evidente que había quebrado una norma, y las repercusiones eran inciertas. A pesar de la incomodidad, la ecuación entre su vida personal y profesional empezaba a equilibrarse. Cuando llegó a casa esa noche, el diálogo interno fue incesante. Valeria lo recibió con una sonrisa y preguntas sobre su día. Ella siempre había sido un faro de luz, y ahora, más que nunca, necesitaba ser honesto con ella.
Compartió lo que había presentado en la reunión y cómo había sentido que finalmente rompía con los moldes que lo habían limitado. Papá, ¿te sientes bien con eso? Preguntó Valeria, su rostro iluminado de curiosidad. La respuesta se hizo evidente en su interior. Él se sintió más ligero al reconocer que su autenticidad empezaba a emerger. Sin embargo, el temor de lo que debería enfrentar el lunes en la oficina todavía lo mantenía inquieto. ¿Lo respetarían? ¿Podría sostener esta nueva faceta de su vida sin colapsar bajo la presión de las normas establecidas? Los días siguientes trajeron una mezcla de reacciones a su propuesta. Algunos colegas le manifestaron apoyo, mientras que otros le cuestionaron su intención. Cada hombro caído y cada mirada escéptica se sentían como sombras que coqueteaban con su creciente determinación. Alejandro sintió una presión momentánea, un eco de las antiguas inseguridades que había enfrentado, y que aún latían bajo la superficie. Un viernes, entre los tumultos corporativos, recibió un mensaje inesperado. Era de Miguel, su mentor, una figura que había sido crucial en su ascenso profesional, pero que también simbolizaba el paradigma que trataba de desafiar. El mensaje invitaba a una reunión a solas, y Alejandro sintió como su corazón se encogía. ¿Sería una confrontación por sus decisiones recientes, o una oportunidad para explorar cómo sus caminos podían adaptarse? Mientras preparaba su mente para la reunión, recordó las preguntas que Valeria había hecho. Todavía resonaban en él, desnudando las capas de una vida profesional que había dejado de ser satisfactoria. No podía permitir que ese encuentro lo llevase de vuelta a sus antiguas prioridades. Tenía que ser honesto consigo mismo y con Miguel, incluso si eso significaba arriesgar una relación laboral que había sido sólida durante años. Se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo tipo de negociación, no solo en el ámbito profesional, sino en su vida personal, ya que el equilibrio que tanto anhelaba podía depender de esta interacción crucial. El momento de la verdad estaba a las puertas, y Alejandro se preguntaba si realmente estaba listo para descubrir la repercusión de sus decisiones y así definir su verdadero camino. La mañana del lunes llegó con la misma incertidumbre que le había acompañado desde su última presentación. Alejandro no podía quitarse de la cabeza la reunión que iba a tener con Miguel. A medida que se vestía, cada prenda se sentía más pesada, como si el peso de su carrera recayese sobre sus hombros. Observó su reflejo en el espejo, enfrentándose a un hombre dividido, alguien que había navegado en el mundo corporativo con las expectativas de otros como su guía, pero que ahora comenzaba a cuestionarlas. Al llegar a la oficina, sintió la atmósfera densa. Miradas furtivas se cruzaron en el camino hacia su escritorio, algunos colegas lo saludaban con una extraña mezcla de respeto y desprecio. Sin embargo, no se permitió ceder a la tentación de consolarse en la familiaridad del silencio. Su intención era más bien romper ese ciclo. Sabía que cualquier intento de retroceder haría que su valor se desvaneciera. Poco después, su teléfono vibró. Era el recordatorio de que su reunión con Miguel estaba a punto de comenzar. Con el corazón en la garganta, subió las escaleras hacia la sala de conferencias. La incertidumbre lo envolvía mientras se preguntaba qué se esperaba de él en esa habitación, y qué repercusiones tendría su audaz declaración. Cuando entró, Miguel ya estaba allí, con un gesto que combinaba inquietud y curiosidad, como si también él estuviera en un punto de inflexión. La conversación comenzó con banalidades, pero la tensión era palpable. Alejandro sabía que debía abordar el tema que realmente lo preocupaba, su propuesta de un ambiente laboral más humano. Sin embargo, el miedo a la decepción lo paralizaba. Finalmente, tras unos instantes de vacilación, Alejandro tomó una respiración profunda y se lanzó. Miguel, tengo que ser honesto contigo. Lo que presenté la otra vez no eran solo ideas al azar. Estoy convencido de que el ambiente en el que trabajamos afecta nuestra creatividad y productividad. Quiero cambiar eso. Pero no sé si tú o el resto del equipo están listos para ello. Miguel lo miró fijamente, procesando sus palabras. Alejandro podía ver en sus ojos un cóctel de sorpresa y reflexión. ¿Crees que podemos arriesgarnos a cambiar algo tan arraigado? Es un desafío, Alejandro, y podría no ser bien recibido por todos, respondió Miguel, su voz llena de una mezcla genuina de preocupación y apoyo. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar, enfatizó Alejandro, sintiendo que cada palabra que pronunciaba le otorgaba un poder nuevo, casi terapéutico. No quiero seguir relegando mis ideales ni mis valores. Quiero liderar un cambio que huela a autenticidad. La reunión tomó un giro inesperado cuando Miguel, en lugar de rechazar la idea, comenzó a reflexionar sobre su propia experiencia. Compartió su propia lucha interna, lo que había significado para él haber seguido el camino establecido sin cuestionar su propio propósito.
Te agradezco que me lo digas, porque al final, todos estamos un poco perdidos en este juego, admitió. Alejandro sintió que una conexión más profunda se establecía entre ellos. Era evidente que ese encuentro podía definir no solo su futuro en la empresa, sino también el de Miguel. El cambio contenía derechos y libertades que ambos deseaban, pero que solo uno estaba dispuesto a abrazar en voz alta. A medida que la conversación avanzaba, la inseguridad que Alejandro sentía se fue disipando lentamente. Sin embargo, sabía que esto solo era el comienzo de un cambio más profundo y que había mucho más en juego de lo que podía imaginar. Cuando la reunión concluyó, Alejandro se retiró con un sentido renovado de dirección. La transformación apenas comenzaba. Se dio cuenta de que su propósito se estaba trazando más claramente y que cada decisión que tomara a partir de ese momento podría ser un paso hacia su verdadero yo. Sin embargo, a medida que aclamaba su valentía, un nuevo desafío surgía en el horizonte. Un mensaje de su supervisora le llegó poco después, solicitando una reunión adicional para discutir el enfoque de team building que Alejandro había propuesto. La preocupación se apoderó de él. ¿Cuáles eran los verdaderos intereses detrás de esa nueva cita? ¿Sería un intento de silenciar su voz o una invitación a profundizar más en su camino de cambio? La incertidumbre se instaló de nuevo en su mente, ahora mezclada con una emoción electrizante. Alejandro sabía que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande de lo que había anticipado, y esta vez, no podía permitir que el miedo lo definiera. Estaba listo para la siguiente fase de su transformación, sin importar las consecuencias. El día de la reunión con su supervisora se presentó como un monólogo de dudas en la mente de Alejandro. Caminó por el pasillo antes de entrar a su oficina, cada paso resonando con la expectativa de lo que estaba por venir. Reflexionó sobre las posibilidades. ¿Estaría su propuesta siendo catalogada como una amenaza a las estructuras tradicionales o como una oportunidad genuina para generar un cambio? Al cruzar la puerta, la sala se sentía invasora, casi como una trampa. La jefa, Valeria, lo esperaba con su cuaderno de notas y una mirada que oscilaba entre curiosidad y recelo. Alejandro sintió un vuelco en el estómago, un recordatorio de que lo que estaba en juego no era solo su idea, sino su propio valor percibido en un entorno que siempre había exigido conformidad. Se sentó junto a ella, luchando por mantener la compostura mientras su mente corría entre las posibles reacciones. Buen día, Alejandro. He estado revisando tu propuesta y creo que podríamos explorarla un poco más, comenzó Valeria. Su tono profesional no ocultaba su intención. La guardia de Alejandro se mantuvo erguida. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones en cuanto a la viabilidad y la recepción entre los demás miembros del equipo. La advertencia resonó en su interior. ¿Es esto una advertencia o una oportunidad?, se cuestionó. Decidió adoptar una postura más abierta. Entiendo tus preocupaciones, Valeria, pero creo que el impacto de un ambiente más humano podría ser mayor de lo que anticipamos. Esto podría no solo apoyar la creatividad, sino también mejorar la retención del talento. Me gusta tu entusiasmo, pero aquí todos trabajamos para un objetivo claro. Cambiar nuestra cultura puede ser visto como una distracción, replicó ella, frunciendo el ceño. La tensión en sus palabras era evidente, pero Alejandro detectó un matiz de apertura en su mirada. Era un juego peligroso, pero la posibilidad de motivar a otros lo impulsó. Lo que entendemos por cultura también puede transformarse. No se trata solo de cambiar actividades de team building, sino de crear un profundo sentido de pertenencia, insistió. Podemos hacerlo con pequeñas acciones que resonarán y generarán un efecto dominó. Valeria pareció evaluar sus palabras, y un silencio se instaló. Esa pausa, lejos de ser aterradora, le pareció a Alejandro como un espacio donde las ideas podían florecer. Sin embargo, estaba consciente de que su propuesta podría suscitar enfrentamientos con otros en el equipo. ¿Estaba preparado para enfrentarlos? ¿Y si se convierte en un fracaso?, preguntó Valeria, su mirada incisiva. Pero, ¿qué significa realmente fracasar?, Alejandro replicó, sintiendo que cada palabra se convertía en un reflejo de su propia lucha interna. Aprender de nuestros errores es crucial. Si tememos fallar, nunca podremos innovar. Y eso es lo que realmente necesitamos. El diálogo adquirió una nueva dimensión. Valeria comenzó a contemplar las posibilidades más allá de lo convencional. Había un eco de comprensión en su expresión, pero la presión del entorno seguía latente, como una nube que nunca se disipaba completamente. Después de un rato, la jefa le dio un toque en el cuaderno. Voy a considerar lo que has dicho. Quizás podamos crear un grupo pequeño que comience a explorar algunas de tus ideas.
Pero no será fácil. Muchos todavía están aferrados a lo familiar. El corazón de Alejandro latió con fuerza, no solo por la posibilidad de un cambio, sino porque había comenzado a construir una red de apoyo. Las palabras de Valeria representaban un primer paso hacia algo real, pero la incertidumbre sobre cómo otros responderían era abrumadora. Mientras salía de la reunión, se sintió como un gladiador preparándose para la batalla. Estaba listo para defender su visión, pero también debía estar preparado para los ataques que podrían venir de aquellos que se sintieran amenazados por su deseo de cambio. Sabía que la resistencia era parte del proceso, y estaba decidido a enfrentarlo con una estrategia más firme. El día terminó y Alejandro se retiró a casa, donde su hija lo esperaría ansiosamente con una pregunta que había estado guardando. La luz tenue del atardecer filtrándose por las ventanas parecía observarlo, como si el universo mismo estuviera listo para compartir un nuevo reto. El instante se aproxima, el momento en que podría descubrir no solo cómo enfrentaría el cambio en su trabajo, sino también cómo sus decisiones influirían en su familia. ¿Qué revelación podría hacer que la pequeña generadora de sueños pudiera ofrecerle la perspectiva que necesitaba? El día siguiente amaneció en medio de un torbellino emocional y mental para Alejandro. En su camino a la oficina, los nervios y la anticipación se entrelazaban, formando un nudo en su estómago. Sabía que la reunión con Valeria había sido solo el primer paso, el verdadero desafío comenzaba ahora. Se preguntó cómo podría reunir a su equipo y hacer que viesen su propuesta no como una amenaza, sino como una oportunidad. El ambiente en la oficina era indiferente, las conversaciones se deslizaban entre temas triviales, pero Alejandro tenía un enfoque diferente. Decidió que comenzaría por redoblar los esfuerzos para conectar con sus compañeros. Desde el primer día, había notado que muchos trabajaban en piloto automático, hundidos en sus rutinas. ¿Cómo podría encender esa chispa creativa que sabía que existía en cada uno de ellos? Durante la pausa del almuerzo, Alejandro se sentó en la cafetería, rodeado de sus colegas que realizaban las mismas interacciones de siempre. Masticó su comida mientras pensaba en un enfoque innovador. Necesitaba crear un espacio donde cada miembro del equipo pudiera expresar sus inquietudes, temores y, por supuesto, sus ideas. Inspirado, tomó su teléfono y creó un grupo de chat interno titulado Cultura Innovadora. Cuando regresó a su escritorio, compartió una breve introducción en el chat. Hola, equipo. Me emociona la oportunidad de colaborar en algo que podría cambiar la manera en que trabajamos. ¿Qué les parecería tener una reunión informal para discutir ideas? Me gustaría escuchar sus sugerencias. Las respuestas no tardaron en llegar. Al principio, escasas, pero poco a poco fueron aumentando. Algunos expresaron dudas, otros mostraron entusiasmo. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Lucía, una compañera a la que Alejandro consideraba más reacia a cualquier cambio, escribió: me gustaría hablar de un nuevo proyecto que he tenido en mente, pero nunca he tenido el valor de compartirlo. ¿Podríamos hacer esto un espacio seguro? Ese mensaje resonó en Alejandro, era un indicio de que había abierto una puerta. Una chispa había sido encendida y estaba decidido a avivarla. A medida que las horas pasaban, empezaron a organizar una reunión informal para el siguiente día, donde todos pudieran presentar sus ideas. Sería el primer paso hacia la transformación que él anhelaba. El encuentro llegó y Alejandro se sintió en la cúspide de una montaña rusa emocional. En la sala de reuniones, los rostros de sus compañeros reflejaban nerviosismo, pero también curiosidad. Fue entonces cuando Lucía, inspirada por la calidez del ambiente, presentó su proyecto. Era audaz, pensada y reflejaba una necesidad que muchos sentían, pero pocos se atrevían a verbalizar. La presentación de Lucía resonó en todos los presentes y creó un efecto dominó. Otros comenzaron a compartir sus propias ideas, cada uno construyendo sobre el entusiasmo del anterior, pero, al mismo tiempo, se asomó la resistencia. Francisco, un empleado con años de experiencia y aferrado a la vieja forma de trabajo, interrumpió con desdén. Esto suena a una pérdida de tiempo. ¿Y si solo estamos divagando? En ese momento, el ambiente se volvió tenso. Alejandro sintió como las miradas se dirigían hacia él, esperando su respuesta. ¿Debería confrontar a Francisco o buscar un terreno común? Concentrado en su respiración, Alejandro recordó por qué estaba allí. Francisco, entiendo tus preocupaciones. Pero creo que cada idea que compartamos puede ser una oportunidad para crecer, tanto nosotros como equipo como individuos. Fracasar no es el fin, es simplemente otro paso hacia el éxito. El diálogo continuó, pero Alejandro sintió que el desafío no se limitaba a presentar nuevas ideas, sino a reconciliar la visión de todos.
La tensión entre el cambio y la conformidad se palpaba en el aire. Al finalizar la reunión, un sentimiento de logro invadió a Alejandro, pero la inquietud de Francisco pesaba en su mente. Si la resistencia era una constante, ¿cómo lo manejaría en el futuro? ¿Quién más se opondría a su visión? Al cerrar su computadora esa noche, encontró la mirada inquisitiva de su hija. «Papá, ¿cuándo me vas a contar sobre el proyecto del que hablas todo el tiempo?». Su pregunta lo desarmó. En su mente, surgió una idea brillante. ¿Podría su hija ayudarlo a encontrar un nuevo camino para abordar a su equipo? El siguiente día podría ser el inicio de una colaboración que trascendiera sus expectativas. La incertidumbre y el temor a la resistencia le infundieron una determinación renovada. Sin embargo, la pregunta inminente era clara: ¿qué tan lejos iría Alejandro para implementar su visión sin perder de vista lo que realmente importa? El sol del día siguiente brillaba con una intensidad moderada, un reflejo del estado de ánimo de Alejandro mientras se dirigía a la oficina. Había empezado a aceptar la idea de que cambiar la mentalidad de su equipo no sería fácil. El camino estaría sembrado de incertidumbres y retos, pero también de oportunidades. En su mente, la imagen de su hija resonaba, su inocente curiosidad, la forma en que una simple pregunta podía desarmarlo y llevarlo hacia un nuevo enfoque. Una vez en su escritorio, Alejandro sentó las bases para abordar la reunión de seguimiento que tenía programada. Sabía que debía crear un ambiente donde todos pudieran sentir que su voz era importante, pero también tenía que ser firme al presentar su visión. Decidió estructurar la reunión de forma que la participación fuese obligatoria, asignando a cada miembro un espacio para compartir. Las dudas y resistencia tenían que ser confrontadas con un diálogo abierto y respetuoso. Mientras organizaba su estrategia, recibió un mensaje en el grupo de Cultura Innovadora. Era Lucía, quien había expresado su intención de proponer su proyecto en la reunión. Había algo en su tono que le daba a entender que, a pesar del motivo de su primer intento, estaba en peligro de ser desmotivada. Alejandro sintió que tenía que proteger esa fragilidad, no solo por ella como individuo, sino también porque representaba el deseo de cambio en todo el equipo. La antesala a la reunión le generó ansiedad. Se sentía pesado, asfixiado por la expectativa de que Francisco, su crítico más acérrimo, podría arruinar el ambiente recién cultivado. En un intento de disipar sus nervios, Alejandro se retiró a un pequeño espacio en la oficina y respiró profundamente, visualizando el éxito de su iniciativa. Se repetía mentalmente que cada desafío era una oportunidad disfrazada. Cuando la reunión comenzó, el ambiente se sentía eléctricamente cargado. Gente con rostros serios, algunos con gestos de escépticos, otros ansiosos. Era el momento crucial. Alejandro inició la sesión recordando la importancia de la colaboración y la creatividad, y cómo cada iniciativa contribuiría a la evolución del equipo. Luego, dio paso a Lucía. Ella hablaba con un nerviosismo palpable, sus manos temblando ligeramente a medida que compartía su idea. Sin embargo, Alejandro podía notar que entre sus palabras había pasión. Era lo que necesitaba el grupo: autenticidad. Los otros miembros escucharon, algunos cabeceando con interés. Alejandro sintió que la atmósfera comenzaba a cambiar, pero al introducir el próximo proyecto, Francisco tomó la palabra. Su actitud era desafiante. ¿Y por qué deberíamos dejar que unas pocas ideas recién formuladas nos desvíen de lo que ya funciona? Esto es solo otro intento de innovar por innovar. El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía que tenía que intervenir. Francisco, entiendo tus reservas, pero si miramos lo que hacemos a través de una lente restrictiva, nunca avanzaremos. Las ideas que hoy parecen imperfectas son las semillas del futuro. Y puedo asegurar que la evolución es el único camino hacia la supervivencia en este mundo tan cambiante. El diálogo se tornó tenso. Algunos compañeros comenzaron a murmurar, sopesando el descontento que surgía de las palabras de Francisco, mientras otros se sentían comprometidos por el ardor de Alejandro. A medida que la reunión avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que su verdadero desafío no solo era confrontar a los escépticos, sino también encontrar la manera de integrar las tres visiones: las de los entusiastas del cambio, los escépticos y las voces silenciosas que aún no se atrevían a hablar. Para ello, decidió abrir el espacio a una dinámica de grupo donde cada uno pudiera reflexionar y expresar tanto sus temores como sus esperanzas. El resultado fue una tormenta de ideas. Sin embargo, lo que Alejandro más ansiaba era identificar las contribuciones de aquellos que aún se sentían incómodos. Le intrigaba el impacto que tendría su enfoque en Francisco al final de la reunión. Aunque hubo avances, Alejandro sintió que algo había quedado sin resolver.
La atención de su mente no solo estaba ocupada por las resistencias, sino por la posibilidad de que un solo individuo pudiera ser la clave para cambiar el rumbo de todos. Francisco, aunque reticente, tenía un valor incalculable que Alejandro necesitaba descubrir al salir de la oficina esa tarde. Alejandro se prometió encontrar una manera de hablar en privado con Francisco. Había una chispa de posibilidad en las palabras de su hija y en la lucha interna del equipo, y no podía dejar pasar la oportunidad de reconectar. Pero, darle la vuelta a la situación resultará tan fácil como imaginaba. O la sombra de las viejas creencias será más oscura de lo que había anticipado. El día siguiente llegó con un aire tenso y cargado de expectativas. Alejandro se despertó con una determinación renovada al recordar lo crucial que sería su conversación con Francisco. Mientras se vestía, sus pensamientos giraban en torno a cómo acercarse a su colega crítico. La idea de que un enfrentamiento directo pudiera convertirse en una chispa de cambio lo mantuvo alerta, pero también ansioso. Al llegar a la oficina, sintió un nudo en el estómago. El ambiente parecía igual de denso que el día previo. Sin embargo, en lugar de ceder ante el nerviosismo que lo embargaba, decidió que sería el momento de actuar con firmeza. En lugar de esperar a que Francisco se acercara, Alejandro optó por ir directamente a su oficina antes de comenzar la jornada. Había llegado la hora de propiciar un diálogo sincero. Cuando abrió la puerta, encontró a Francisco revisando documentos con una expresión seria. Alejandro, decidido, se presentó confiado. «Francisco, ¿podemos hablar un momento?» El hombre lo miró, un tanto sorprendido, pero asintió lentamente. Una vez sentados, la tensión era palpable. «Venía a hablar sobre la reunión de ayer. Sé que tus comentarios vienen de un lugar de preocupación, y creo que es importante que podamos discutirlo», comenzó Alejandro, tratando de enmarcar su enfoque en el respeto mutuo. Sin embargo, el nerviosismo no se disipó. Francisco cruzó los brazos. «Mira, Alejandro, no estoy en contra del cambio. Solo creo que debemos ser cautelosos. Hemos construido algo sólido, no deberíamos arriesgarlo por ideas que quizás no funcionen». Esa defensa impulsó a Alejandro a profundizar, a mostrarle a Francisco su verdadero objetivo. «Entiendo, pero lo que realmente me preocupa es que al aferrarnos a la seguridad, corremos el riesgo de estancarnos. El mercado afecta nuestro trabajo, y si no nos adaptamos, seremos superados. Quiero saber cómo podemos integrar tus preocupaciones en este proceso de cambio». Alejandro veía cómo Francisco, a pesar de su reticencia, se sentía intrigado por el acercamiento. «Lo que planteas tiene sentido, pero me cuesta creer que todos los involucrados estén dispuestos a embarcarse en algo que requiere salir de su zona de confort». Sus palabras resonaban con la voz crítica que había escuchado en la reunión. Con eso en mente, Alejandro decidió implementar su propia propuesta, generar un espacio donde cada miembro del equipo pudiera expresar no solo sus ideas, sino también sus inquietudes. «¿Qué tal si organizamos un taller donde todos podamos compartir lo que realmente pensamos sobre el futuro del equipo? Tal vez ese sea el primer paso para romper el hielo». Francisco lo miró con una mezcla de cautela y curiosidad. «Podríamos intentarlo. Pero no garantizo que todos participen». «Lo importante es crear el entorno adecuado», respondió Alejandro con una leve sonrisa, intentando llevar la conversación hacia un terreno más positivo. Una vez acabada la conversación, Alejandro se sintió aliviado, pero la inquietud por lo que había dejado por fuera lo seguía atormentando. Si quería verdaderamente transformar el entendimiento y la colaboración en su equipo, debía hacer más que solo convencer a Francisco. Necesitaba poner luz sobre las voces más tímidas que aún estaban atrapadas en el silencio. A medida que avanzaba el día, Alejandro comenzó a planear el taller. Pensó en las dinámicas que podrían facilitar la expresión, pero también en cómo integrar el arte de la escucha activa. En su mente, la imagen de su hija resurgió de nuevo. Su capacidad de cuestionar y explorar el mundo con curiosidad le recordaba la necesidad de un enfoque fresco en su liderazgo. Sin embargo, un dilema se cernía sobre él. ¿Realmente sería capaz de crear un espacio donde todos se sintieran cómodos para hablar? Alejandro sentía que su desafío iba más allá de lo profesional. La dinámica interpersonal del equipo podría transformarse si lograba facilitar el cambio en cada uno de sus miembros, pero ¿qué sucedería si algunos se negaban a participar? Al cerrar su computadora esa tarde, se dio cuenta de que su tarea apenas comenzaba. La incertidumbre se había apoderado de él nuevamente. ¿Podría encontrar el equilibrio entre el liderazgo fuerte y la vulnerabilidad necesaria para fomentar la comunicación? A medida que abandonaba la oficina, una idea lo asaltó.
quizás la respuesta no estaba en el enfoque del cambio, sino en la forma en que cada individuo sería parte de ese cambio. Reflexionando sobre esto, fue consciente de que el verdadero reto estaba por llegar. ¿Podría realmente inspirar a su equipo a dejar de lado sus miedos y atreverse a ser parte de algo más grande? La noche se cernía, y con ella, una nueva pregunta parecía surgir en su mente, aguda y desafiante: ¿estaría preparado para escuchar no solo las voces de sus colegas, sino también aquellas que latían en su interior, cuestionándolo a él mismo sobre su forma de liderar? La noche estiraba sus alas, y con cada susurro del viento, Alejandro comprendió que su viaje apenas comenzaba. Las primeras horas del día siguiente fueron un torbellino en la mente de Alejandro. Nervios y expectativas se entrelazaban mientras repasaba mentalmente la estructura del taller que tanto había esperado. Sabía que si quería que todo saliera bien, debía salir de su zona de confort también. La reunión no sería solo un ejercicio de liderazgo, sino una declaración de intenciones que retaría a su equipo a ser más que un grupo de personas con un trabajo común. Mientras se enfocaba en los detalles logísticos, un pensamiento recurrente lo inquietaba: ¿qué pasaría si el taller decepcionaba? Alejandro recordaba su infancia, momentos en los que sus fracasos lo habían marcado profundamente. La presión de ser un buen líder, de ser el padre que su hija admiraba, se intensificaba. Cuando llegó a la oficina, comenzó a colocar mesas en forma de círculo, un símbolo de apertura y equidad. A medida que su equipo entraba, la mirada de algunos se posó en él con escepticismo, mientras otros mostraban interés. La variedad de reacciones lo hizo dudar. Su determinación comenzó a tambalear. No podía permitir que sus inseguridades interfirieran en lo que quería lograr. La primera parte del taller consistía en un ejercicio de presentación. Propuso un sistema en el que cada uno debía compartir no solo su nombre y puesto, sino una anécdota personal relacionada con el cambio. Era su intento de romper el hielo, pero la tensión era palpable. Mientras escuchaba a sus compañeros hablar, algunos con entusiasmo y otros con timidez, se dio cuenta de que cada historia era un reflejo de las inseguridades que en todos residían. Cuando llegó el turno de Francisco, sintió un escalofrío de anticipación. Todo cambio puede ser aterrador, comenzó. Pero también puede ofrecer oportunidades que no nos hemos atrevido a explorar. Es un miedo que todos sentiremos, y yo también lo siento. Con esas palabras, la sala vibró con una energía renovada. La vulnerabilidad mostró a todos que no estaban solos en sus inquietudes. Sin embargo, en medio de la dinámica, algo inesperado sucedió. Una niña, la hija de uno de los compañeros que había venido a recogerlo, entró en la sala. Tenía su cabello suelto y una sonrisa que iluminó el ambiente. Alejandro sintió que sus preocupaciones se desvanecían por un instante. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo la pequeña con una voz clara. Por supuesto, respondió sorprendido. ¿Por qué te importa lo que piensan los demás sobre el cambio? ¿No deberías hacer lo que tú crees que es correcto?, preguntó, mirando a Alejandro con una determinación inocente pero penetrante. La pregunta resonó en su mente y se sintió expuesto, como si todos los presentes pudieran escuchar los latidos ansiosos de su corazón. Porque quiero que todos estemos bien, y para eso, necesitamos encontrar la manera de trabajar juntos, respondió sintiendo cada palabra como un eco de sus propias dudas. La mayoría de los adultos sonrió, algunos incluso rieron, pero el comentario de la niña había ido más allá de la superficialidad. En su mente, una revelación se estaba gestando. Alejandro comprendió que la transformación que buscaba no solo pertenecía a su equipo, sino también a sí mismo. La autenticidad de su liderazgo debía nacer de su capacidad para aceptarse en su vulnerabilidad y ser un catalizador del cambio no solo con palabras, sino con acciones. La mirada de la niña, pura y desafiante, le recordó que el éxito no residía únicamente en los resultados, sino en el viaje. A medida que el taller continuaba, la conversación fluía. Sin embargo, Alejandro sintió que se avecinaba un nuevo desafío. Las dudas que había vislumbrado en su equipo parecían profundas y arraigadas. A pesar del avance, una parte de él aún temía no estar a la altura. ¿Y si todo el esfuerzo culminaba en un fracaso, aún peor, en un cambio superficial? Cuando el taller terminó, Alejandro se sentó frente a su computadora, esta vez sin organizar las ideas en su mente. Las huellas de la niña y su inquietante pregunta danzaban en su cabeza. De repente, se percató de que estaba a punto de entrar en un terreno inexplorado. Tenía la ambición de cambiar la dinámica de su equipo,
pero eso requería confrontaciones más profundas y difíciles con cada uno de sus miembros. Se dio cuenta de que el siguiente paso era abordar esos temores y resistencias individuales, y que tal vez, al hacerlo, descubriría aspectos de sí mismo que no había reconocido antes. Se encendieron chispas de transformación en su interior. Afuera, los vientos cambiaron, la noche prometía un nuevo día lleno de incertidumbres y desafíos. ¿Estaba realmente preparado para explorar esos rincones oscuros de su propio liderazgo? El eco de la pregunta de la niña resonaba con fuerza en su mente. ¿Estaba dispuesto a dejar atrás las máscaras y confrontar tanto sus miedos como los de su equipo? El camino por delante se tornaba inquietante, pero Alejandro sabía que el verdadero crecimiento era el refugio de los valientes. La jornada en la oficina había cambiado considerablemente desde aquel taller revelador. Alejandro sentía una corriente de energía nueva fluyente entre sus compañeros, el diálogo se había vuelto más abierto y receptivo. Sin embargo, aún había escepticismo entre algunos, especialmente Francisco. Era el momento de las decisiones definitivas, de actuar en consecuencia al cambio que había comenzado a gestarse. Cerrando la puerta de su despacho, Alejandro respiró hondo y decidió que ya no se conformaría con dejar todo al azar. Se convocó a sí mismo a ser un líder auténtico, capaz de inspirar a otros no solo a través de palabras, sino de acciones decididas. La brillante mirada de Valeria y su pregunta resonando todavía en su mente se convertirían en su motor impulsor. El primer paso era abordar al equipo de manera individual y colectiva. Alejandro organizó una sesión donde cada miembro, incluyéndolo a él, compartiera 3 cosas: una cosa que valoraban del trabajo, una inquietud sobre el futuro, y una sugerencia para mejorar el ambiente. Sabía que los desafíos serían grandes, pero si cada voz podía ser escuchada, podría facilitar el despertar de nuevas ideas. El día de la sesión llegó. Sentado en círculo con sus colegas, el tono era de anticipación y nerviosismo. Alejandro comenzó explicando que crear un espacio seguro era su prioridad y que, sin importar lo que se compartiera, los estaba uniendo a través de su vulnerabilidad y autenticidad. Uno a uno, sus compañeros comenzaron a hablar. Fue el turno de Francisco, quien al inicio se mostró reacio, pero la sinceridad en el ambiente lo transformó. Siempre he creído que lo que hacemos tiene sentido, pero me siento frustrado al ver que podemos ser más, admitió. Con sus palabras, un hilo de conexión se formó entre todos. Otras voces comenzaron a activarse, revelando trabajos que ni él ni otros habían imaginado. La chispa de la creatividad comenzó a iluminar sus mentes. Lo que Alejandro no esperaba era ver florecer una conversación honesta justo detrás de una crítica constructiva. Algunos compañeros, que solían ser reticentes, empezaban a discutir abiertamente sus ideas. Al finalizar la sesión, se respiraba un aire de esperanza. El camino hacia un futuro compartido estaba bodando. En esos momentos, Alejandro sintió que había logrado un hito significativo, y no solo dentro de la oficina. Su papel como padre resonaba en su corazón. Cada interacción con Valeria se volvió más valiosa. Se dio cuenta de que su crecimiento individual no solo se manifestaba en la oficina, sino también en su hogar. Comenzó a implementar pequeños rituales con su hija, como paseos en el parque para compartir historias y reflexionar sobre lo que cada uno deseaba lograr. Sentía que estaba conquistando el equilibrio tan buscado entre el trabajo y la vida familiar. Una tarde, mientras compartían un café, Valeria preguntó: ¿Te sientes feliz en el trabajo ahora, papá? Alejandro sonrió y se atrevió a ser honesto: más que antes, querida. Estoy aprendiendo a ser mejor. Y lo más importante, estoy aprendiendo a escuchar. La mirada llena de orgullo que Valeria le devolvió significó más que cualquier éxito profesional. Era el reconocimiento de que detrás de todo, había una conexión, un lazo irrompible forjado por la autenticidad. Al final del mes, Alejandro recibió un mensaje inesperado de su superior: la compañía le ofrecería una nueva posición, creando un departamento para el desarrollo del bienestar laboral. Era un reconocimiento explícito de su esfuerzo y crecimiento, y un reflejo del cambio que había promovido. Sin embargo, en su interior, lo que verdaderamente festejaba era el progreso en sus relaciones personales y su capacidad de transformación. La culminación de su viaje lo llevó a entender que su éxito profesional nunca debería ser a costa de su vida familiar. Alejandro no solo había logrado establecer un ambiente en la oficina donde cada idea era valorada, también había cultivado un hogar donde la felicidad se nutría de la conexión genuina. La transformación había sido integral. Un nuevo Alejandro emergió, con la convicción de que una conexión auténtica es la base de todo éxito. Los retos no habían desaparecido por completo, pero el espacio donde ahora se movía estaba soterrado de comprensión y mutua colaboración.
Había aprendido a ser un líder de verdad, un padre presente y un ser humano dispuesto a adaptarse y escuchar. Este era su triunfo personal, un viaje que lo había llevado finalmente a su esencia más pura. Al sentarse a cenar con su hija, sintiendo el sabor de la comida y el amor en el aire, sabía que esto era solo el inicio de un capítulo mucho más rico en su historia. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Tu participación es vital para continuar creando contenido inspirador.